Me puede poner también This meeting is being recorded. el café astronómico. Muy bien. Bueno, bienvenidos todos a este café astronómico. Este café astronómico va a estar, así como estoy viendo aquí, un poco caliente, bastante caliente, porque estamos hablando de un fenómeno que, como siempre aquí en el café astronómico, siempre hablamos de lo que nos gusta entre todos los amigos de la astronomía. Estamos hablando esta vez de un fenómeno que viene ya cerca mañana, pues a diferente hora en cada país. En Guatemala será a las 8:27 cuando inicia el eclipse total de luna. Las predicciones del clima se ven bastante bien, pues por lo menos no ideales, pero se ven aceptables. Así que esperemos que sí podamos verlo y sobre todo fotografiarlo. Y para fotografiar el eclipse, precisamente para este tema, hemos invitado a 4 personas muy especiales que están con nosotros esta tarde. Son ellas Linda Orellana. Ella estudió el diplomado en astronomía y astrofísica básica de la Universidad Galileo. Es integrante de la Asociación Guatemalteca de Astronomía desde hace varios años. Se autocalifica ella como aprendiz de astrofotografía, pero yo creo que es más que eso, mucho más, sospecho que sí. Practica la música y es dibujante. Tenemos también desde Uruguay a Santiago Cabanas Sámano. Él es fotógrafo, su origen es uruguayo. Más que aficionado a la astrofotografía, se considera un aficionado a la ciencia en general, con la astronomía sobre todo, en primer lugar. Desde los 13 años, cuando su madre le regaló un par de libros, eso fue definitivo, fue inspirador, y desde ahí empezó con la ciencia. Desde hace 10 años se ha dedicado a la astrofotografía. En 2012 comenzó a fotografiar el cielo y él es exigente con él mismo y dice que obtuvo fotografías aceptables hasta el 2015. Desde ahí se ha dedicado a fotografiar el cielo, ¿sí? Siempre ha utilizado cámaras Nikon. La que utiliza principalmente es la Nikon P900 para fotografiar la luna en primer plano. Usa adaptador de celular y ya en el telescopio. También tenemos con nosotros a Renato Fernández Ravelo. Él es fotógrafo aficionado guatemalteco. Empezó desde niño a tomar fotografías, aprendiendo a revelar. Con la revolución digital se inició en fotografía de la naturaleza, con especial énfasis en las aves. Y hemos visto fotografías de el quetzal, el ave nacional de Guatemala, lindísimas que ha tomado Renato. Se interesó también por la astrofotografía, lo que le motivó a estudiar el diplomado de astronomía también de la Universidad Galileo. Por cierto, ya lo terminó. Ha participado en exposiciones conjuntas y ha publicado varias fotografías. Actualmente se está enfocando, imagínense ustedes, en la fotografía del cielo profundo, objetos muy lejanos, a millones de años luz de distancia. Excelente. Y tenemos también a Iván Ramanis Castro Peña. Él es ultra reconocido fotógrafo guatemalteco, tanto a nivel nacional como internacional, por sus fotografías de eclipses solares, lunares, por sus auroras boreales, la Vía Láctea, pilares de luz y otros fenómenos. Es organizador de fototours a lugares extremos como Svalbard. Yo tuve que buscar dónde quedaba Svalbard porque no sabía y entonces ya vi que queda en el extremo norte, en el océano glacial ártico, a 79 grados de latitud norte. Ha estado en Islandia, en Noruega y en otros lugares, Antártida, Alaska y muchos otros lugares extremos que probablemente él nos va a platicar. Es embajador de la marca Sony Global Imaging y ha hecho varias expediciones alrededor del mundo. Fue presidente del Club Fotográfico de Guatemala y ha apoyado en la creación de decenas, oiga ustedes, decenas de clubes de fotografía, no solo en Guatemala, sino en Latinoamérica. Así que les damos la bienvenida a los 4 y empezamos nuestra plática del café. Y yo empezaría preguntándoles, compártanos un poquito de sus experiencias. La idea es que podamos compartirnos y que podamos compartir de sus vivencias, de sus anécdotas, de sus problemas que han tenido.
Y quisiera solicitar que empecemos con las damas. Linda, le cedemos la palabra para que empecemos y después ya vamos a ir oyendo a cada uno. Bueno, con gusto, buenas tardes. La verdad que es un gusto estar aquí. Después de oír los currículums y lo demás de las demás personas acá, pues yo no soy profesional ni nada, pero con gusto pues aquí aprendemos de todo un poco. Algo que a nosotros nos haya pasado pues les puede servir a más de alguien ahí en la experiencia de fotografiar un eclipse. Les voy a dar una presentación acá rapidito. Y bueno, como decía el ingeniero, yo estudié con él el año pasado. De hecho, Renato es ex compañero mío del diplomado. Y yo creo que todos los que nos gusta la astronomía eventualmente llegamos a un punto donde queremos algo más, ¿no? Y es que de ver tantas imágenes a uno se le antoja. Pero lo que pasa es que luego uno lee las descripciones y hay tantos detalles, que tantas horas de integración, que tal filtro, que tal equipo, y puede ser intimidante, la verdad. Entonces hay formas bien amigables de iniciarse en la astrofotografía. Yo creo que la mayoría tenemos un smartphone, ¿no? Entonces es una muy buena opción. Ya los teléfonos pues traen ya las configuraciones profesionales que nos pueden servir para empezar en la fotografía. Yo les recomiendo siempre un trípode si quieren empezar con el teléfono, porque son fotografías de larga exposición, entonces cualquier movimiento va a salir afectando nuestra foto. Si tienen un telescopio es un gran plus, porque podemos comprar uno de estos adaptadores, ponerlo en el ocular, entonces ya nos sirve como que el tubo del telescopio fuera un lente, ¿no? Esto nos va a servir principalmente para la luna, para galaxias, para cúmulos, pero si no tienen uno, también con el teléfono, pues yo pienso que es un poco más difícil la luna. Por eso ahí el meme aquel que dice lo que mis ojos ven versus lo que mi teléfono ve. Entonces con la luna sí es un poquito más frustrante, y yo creo que por eso fue que yo me tiré de una vez a comprarme una cámara digital. Hay un montón de opciones, la verdad. Se pueden comprar usadas, son bastante accesibles. Mientras tengan los lentes intercambiables, creo que es una muy buena opción para empezar también. Les recomiendo mucho un intervalómetro, porque primero se van a evitar tener que estar tocando la cámara cada vez que tomen una foto. También los intervalómetros digitales traen opción de que ustedes pueden poner una exposición de más de 30 segundos, que es lo que normalmente nos deja la cámara. También pueden controlar cuántas tomas quieren tomar, el intervalo. Entonces, la verdad que el intervalómetro yo sí lo recomiendo mucho si quieren adentrarse ya a la astrofotografía. Los digitales principalmente, porque son los que nos dan la opción de configurar cuántas tomas y todo eso, ¿no? También un seguidor, un Star Tracker. Yo pues, este es opcional realmente, porque ya es como que meterse un poco más. No es necesario si quieren fotografiar la luna, pero la verdad que sí es una herramienta muy útil, porque, bueno, como saben, dependiendo de la distancia focal, pues tenemos cierto tiempo para hacer exposiciones sin que nos salgan las estrellas corridas. El seguidor nos va a ayudar a esto, ya que esto contrarresta el movimiento de la Tierra, entonces ya vamos a tener como que estrellitas más puntuales. Si no tienen uno, pues no importa, o sea, sí se puede de todos modos. Hay una regla de 500 que aprendimos, bueno, en los diferentes cursos, pues es algo que se toca siempre. Es esta regla de 500, que es tomamos el número 500 y lo dividimos en la distancia focal que vamos a usar. Esto nos da un aproximado, no es exacto, pero sí nos da más o menos un margen de dónde podemos poner la exposición para que no nos salgan las estrellas corridas. Les doy un ejemplo. Yo normalmente uso un lente de 70-300 para la luna, que es el que venía con la cámara que compré. Entonces, al hacer esta operación nos sale un resultado de 1.6, si no estoy mal, que es el tiempo que podemos tomar una foto sin que nos salga corrido. Como les digo, esto no es exacto, entonces podemos tener un margen ahí probando un poquito más o un poquito menos para tener un poco más de exposición. Esto, pues, si no tienen un seguidor, no hay ningún problema. Creo que también algo importante es ubicarnos, saber qué es lo que vamos a ver. Yo les recomiendo mucho esta página timeanddate.com. Acá hay un montón de gráficas. Básicamente pueden encontrar cualquier evento astronómico y les va a dar gráficas y horarios. Acá pues está el horario en Universal Time y en el tiempo de acá de Guatemala.
Yo pienso que para un eclipse es importante saber las fases, porque obviamente una luna llena va a tener una configuración distinta a una luna eclipsada. Entonces, por ejemplo, por decirles algo muy a la carrera, una luna llena yo la tomo a una velocidad de 1 en 600, por ejemplo. Entonces, vamos a ver una luna eclipsada, nos va a dar mucho más tiempo, que les digo, unos 2 segundos de exposición, por lo mismo que es una luna bastante oscura, entonces nos va a dar chance de ir jugando con las exposiciones y el ISO para que nos sintamos más cómodos. Yo creo que es más que todo, no les puedo decir como que tienen que ser 1 en 600, una luna eclipsada tienen que ser 2 segundos, no, o sea, cada quien va a ir conociendo y jugando con su equipo, ¿no? Y también tienen que ver mucho las condiciones climatológicas, ¿no? Para que podamos ir viendo nuestras configuraciones. Esto, por ejemplo, esto es del eclipse pasado, el 19 de noviembre. La verdad que fue un eclipse bien difícil porque estuvo nublado todo el tiempo. Llovió un montón también, llovió como 3 veces en lo que duró el eclipse, entonces realmente no pude conseguir como que muchas imágenes tan claras, pero a través de las nubes ahí siempre se puede lograr más de algo. Por darles un ejemplo rápido, esta es una imagen sin edición con el lente 70-300, 1 en 6 segundos. El ISO pues ahí está un poquito bajo, yo lo recomendaría un poco más alto, pero solo estaba probando. Entonces para darles una idea, así vamos a ver una foto sin edición y pues ya al editarla ya es donde sale un poco más los colores, ¿no? Siempre recuerden sus archivos tienen que estar en RAW porque así evitamos la compresión. Si ustedes sacan una foto en JPG les va a salir con un montón de ruido, entonces se van a perder un montón de detalles. Son imágenes mucho más grandes, pero creo que sí vale la pena en este caso para la astrofotografía. Acá pues básicamente solo hice una edición rápida en Lightroom y Photoshop y para sacarle los colores pues solo se les aumenta un poco la saturación, tanto el rojo que es para que se mire un poco más vivo el rojo de la luna y el azulito pues porque me gusta que se mire la banda esta de la capa de ozono que se mira normalmente en esta fase, ¿no? Bueno, lo que les decía con las nubes, la ventaja con los eclipses lunares es que son muy largos, o sea, estamos hablando de 2, 3 horas, hasta 4 horas, entonces creo que nos da bastante tiempo de ir jugando con las configuraciones. Si se nubla, tengan paciencia, porque la misma ventaja esta de que es un evento muy largo nos da chance de esperar y buscar momentos donde se puedan tomar fotos. No se desesperen porque realmente la astrofotografía es más paciencia que otra cosa. Si está nublado, pues esperemos un ratito y seguimos viendo. Incluso con las nubes se pueden lograr muy bonitas tomas. Yo creo que es de ir jugando siempre con el ISO. Se le puede poner un poco más de ISO cuando está así un poco nublado, entonces ya nos ilumina un poco más alrededor. Esta foto pues no es la mejorcita, yo solo les quería dar un ejemplo de que sí, incluso con nubes se pueden lograr tomas interesantes. Ustedes tiren toma tras toma, más de alguna les va a quedar bonita y se pueden sorprender. Entonces, es de intentar, jugar e intentar con nuestro equipo. Una composición rapidita que hice, lo que hice acá fue ir tomando fotos cada cierto tiempo, entonces podemos empezar con una luna llena, conforme vaya avanzando el eclipse, pues ir tomando, no sé, cada 5, cada 10 minutos, ya dependerá qué tan detallado lo quieran poner ustedes, y básicamente cortar y pegar en Photoshop. Acá pues usé un fondo estrellado random solo para darle como que un toquecito extra. En este caso, pues sería de ir ajustando las configuraciones dependiendo del brillo de la luna, ¿verdad? También, como les digo, tiene que ver mucho su entorno, la contaminación lumínica que tengan y todo eso, pues va a ir afectando. Como les digo, la ventaja de un evento tan duradero es que nos da chance de ir experimentando en el mismo transcurso que sucede. Esta no es mía, pero les quería dar ejemplos de cómo pueden ir ordenando. O sea, ahí sí que es pura creatividad de cada uno. Si quieren hacer un circulito en triángulo, pues cada uno puede ahí usar su creatividad. Hay muchas formas de ordenarlas. Yo pues personalmente la había hecho en una diagonal, pero ahí sí que cada gusto de quién. Si no tienen un telelente, uno angular les puede funcionar también. Acá yo creo que ya también tiene que ver como que el toque artístico, ¿no? Que cada uno busque como que combinarlo con un fondo, tal vez con árboles, con montañas, con algún edificio. Eh,
aunque yo creo que va a estar como muy en el cenit, no estoy segura, pero bueno, ahí sí que es de cada uno de jugar con lo que tiene, experimentar, divertirse más que todo, porque pues son eventos que nos sirven para entender un montón cómo funciona nuestro cielo. Bueno, es algo cortito lo que les quería presentar. Mi consejo más que todo es mucha paciencia, porque de verdad que nos ha pasado los que hemos visto lluvias de meteoros, por ejemplo, la gente se espera que sean, no sé, cientos en un ratito, y no, o sea, uno se va a sentar horas a esperar que pase algo, y así es eso. O sea, todo lo astronómico es de tener mucha paciencia, tolerancia a la frustración también, porque pues las nubes nos frustran muchas veces los planes, pero yo creo que sí, la ventaja que la hora también es muy accesible, entonces creo que también podemos aprovechar esta oportunidad del eclipse para educar a las personas que tenemos cerca, de que hay muchas supersticiones también respecto a los eclipses, entonces ya sea que lo vayan a observar o fotografiar, pues es de disfrutarlo, paciencia y de compartirlo. Y con eso quiero terminar. Muchas gracias, Linda. Le agradecemos mucho su intervención. Y tenemos una pregunta acá también nos han mandado que ya sea para usted, para todos, que si han visto el borde azul durante el eclipse o un fenómeno parecido que se llama la luz azul o la luna azul o el borde azul. Yo creo que se refiere a la capa de ozono que se refleja, ¿no? El borde ¿Sí? azulito. Ah, eso. Lo que usted Yo notó. creo que es eso. Sí, Okay. sí se mira, sí Sí, se nota. Se nota más en las fotos ya cuando uno los edita porque a simple vista realmente no es tanto, pero ya a la hora de la edición sí se pueden sacar mucho esos colores. ¿Algún sí, comentario de los es demás precisamente. comunicados, Renato? Sí, sí, yo decía, eso es precisamente lo que decía Linda, se ve más luego de procesar las fotografías que lo que se ve en la naturaleza, pero sí, sí se logra capturar. ¿Y qué produce eso? El ozono. La capa. Sí, es el reflejo, es parte del reflejo de la luz que atraviesa en la atmósfera y que pega en la luna. Ah, ok. Interesante. Muy bien. Estamos aprendiendo todos los días. ¿Ya vieron? Gracias, excelente. Muy bien, muy bien. Ahora, muy bien, le vamos a pedir también a su intervención a Santiago y entonces yo voy a presentar las fotografías que él me mandó. Acá voy a compartir y vamos a ver si logro poner la presentación acá. Aquí tenemos algunas fotografías que espero, vamos a ver si las logran ver. Un momento. Aquí. ¿Están viendo? Yo por ahora no lo estoy viendo. No ¿Se las ve su veo. navegador, Edgar? Se ve la página de Zoom. Sí, la página de Zoom. Y voy de nuevo. Otra vez con estas cosas. Vamos. Ahí está. Ahora sí. Sí. Claro, muy bien. Ahora le dejo la palabra ya a Santiago y yo voy cambiando fotos. Sí, claro. Bueno, esa fotografía que están viendo es de 2019 y la masa de agua que ven abajo es el Océano Atlántico, justamente cerca de Punta del Este, un par de kilómetros de Punta del Este. Ese fue en enero del 2019, el eclipse. No recuerdo si fue parcial en ese momento. Bueno, iba a trabajar, en realidad iba a trabajar de noche y la parada era obligada, ¿no? Ese no la pude disfrutar mucho, ese eclipse. Bueno, esa fotografía, como todas las que saco de la luna en primer plano, es con esta cámara, es la Nikon P900, entonces una cámara compacta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tiene todas las funciones en el interior, ¿no? Más que nada, digo, no se le cambia el lente, ¿verdad? Siempre tiene el mismo lente. Pero bueno, digamos que me cansé de sacar fotografía con el teléfono y con el telescopio. Y bueno, algo más fácil. En realidad googleé por el 2017 allá cuál es la cámara con más aumentos. Bueno, mirando las opciones, porque con una cámara reflex, tú compras un teleobjetivo, el teleobjetivo sale el doble, cualquier teleobjetivo mayor de 300 milímetros. Por lo menos acá en Uruguay me sale el doble que esta misma cámara, solo esta cámara. Y bueno,
por mi lado, digo, busqué, me parece la opción más fácil, ¿no? Bueno, con esta cámara logras 83 aumentos, equivalente a 2000 milímetros, o sea, estoy mirando lentes de 600 milímetros, supera los $1000, es fácil. Bueno, ahora esta cámara igual se desvalorizó un poco, pero hasta el 2019, ¿Puedes repetir qué cámara es? Nikon P900. Ah, ok. El Nikon P900 tiene la pantalla retráctil, es muy cómodo. En realidad pesa 900 gramos. ¿Verdad que tú cuando la abres, no sé, como el centro de masa se desplaza, el centro de gravedad se desplaza muy adelante. Es pesada, es un poco incómoda incluso. El visor tiene muy buena calidad, el visor de acá, pero si mirás por el visor de acá, la verdad que la calidad es muy baja. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Digamos que resalta los aumentos, la cantidad de aumentos que tiene. Y bueno, gracias a ella he logrado cosas, no sé, para mí interesantes, ¿no? No sé, Saturno, por ejemplo, puedo grabar fotos de Saturno, he logrado de Marte atrás de la Luna oculta Marte, también una ocultación de Saturno. Una fotografía cuando la Luna está saliendo, cuando es llena, o menguante, ¿no? Después de la puesta de sol. Me resulta bastante fácil. Por supuesto, necesitas un trípode robusto. No. Estas exposiciones no son tan cortas como en el día, entonces, digo, necesitas un trípode robusto para esta cámara. Supongo que por una cámara reflex con teleobjetivo, incluso más robusto debe ser, ¿no? El trípode. ¿Cómo es? Entonces, digo, últimamente, estos últimos años, he utilizado esta cámara. Antes tuve una Nikon. Lo de Nikon no es porque diga, elegí Nikon por nada en especial, simplemente coincidió nada más, ¿no? Si me decía la cámara con más aumento del mundo, era una Canon, bueno, venga la Canon conmigo. Ese eclipse fue de julio de 2019. Fue de julio, ¿no? Ese año hubo dos en el mismo año. No sé si lo recuerdan este. ¿De qué año? Este fue en 2019. A Está la ver. fecha abajo ahí al pie de la fotografía. Sí, Creo que es de julio, sí. 21 de julio. Sí, ese año hubo dos eclipses de luna. Esta la saqué con otra Nikon, Nikon L820. Esa cámara la compré en 2014 por ahí. Y bueno, este es un momento ideal. Este momento justo, cuando la luna, sí, claro que todavía es de día y poder lograr sacar el paisaje de la superficie. De esas pocas he logrado, ¿no? Generalmente no te queda muy opaco abajo. No sé. Las que he tomado de la foto de la luna saliendo, las tomo generalmente de punta ballena, que tengo una visión espectacular. Para Edgar va a mostrar una. Tengo los edificios de Punta del Este en el lugar adecuado, perfecto. Están a unos 5 kilómetros de mi posición los edificios. Entonces se puede lograr el efecto ese de la luna grande, ¿no? Esa misma. Esa he sacado muchas porque la verdad que me resultan sencillas. Ahí en Punta Ballena lo que tiene es un lugar ventoso, es muy alto, está a 50 metros sobre el mar. Bueno, que no haya viento es muy difícil. Ella tiene cierto movimiento. Edgar me preguntaba si era una composición, ¿no? Esto es solo una toma única. Y Todas las fotos estas que yo le pasé son tomas únicas. sin telescopio, solo usando la cámara. Solo la cámara, sí, solo la cámara. Wow. La cámara es una belleza. ¿Cómo lograste ese tamaño? Yo no tengo idea. ¿Cómo Sí, para lograste? lograr ese tamaño, bueno, para lograr ese tamaño se necesita que las estructuras en el piso, como los edificios, estén lejos de tu posición, ¿no? No importa si es la luna del perigeo, no importa si es un poquito más pequeño o no. Ahí obviamente que era menguante, ¿no? Una fotografía de este tipo solo se logra cuando está menguante. Menguante, si está exactamente llena, que se está ocultando el sol y está saliendo del otro lado, bueno, que las condiciones tienen que ser idóneas, ¿no? De la atmósfera para lograr una luna nítida. Ala, qué bonita. Si Sí, como alguien estaban a quiere preguntar, esos edificios están a 5 kilómetros de la posición mía.
donde estaba yo. Este también fue con la Nikon, la P900. Esa fue con la Nikon P900. Igual, de todas maneras, ahí estamos hablando de 40 aumentos, ¿no? Digo, con esta cámara logro ver los cráteres en primer plano. Y de vuelta, un zoom digital a veces deja mucho que desear, ¿no? Si quiero lograr una foto nítida de los cráteres en primer plano, tengo que esperar que suba mucho la luna. Bueno, supongo que a todos sucede lo mismo. Pero Qué bonito. esta me gustó bastante. Tengo otras, tengo muchas de esas parecidas. Que se voy a apuntar este. También, ahí es la salida de la luna. Esa la tomé en 2020. Ahí se ven Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno son las estrellas, entre comillas, ¿no? Que se ven ahí más brillantes. Júpiter más brillante. Y ahora invirtieron posiciones. Bueno, toda esa fotografía de la Vía Láctea, esa la tomé de lejos, a unos 20 kilómetros, 30 kilómetros de la ciudad de San Carlos. No hay que manejar mucho en realidad para tener un cielo oscuro acá. Qué claridad de Vía Láctea ahí. Qué linda. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Igual en poquitos años, por más que acá no sea un lugar muy poblado, ya se ve mucho la diferencia. Porque está creciendo la campaña, obviamente. La distancia entre ciudades, 80 a 100 kilómetros. No son ciudades muy iluminadas, pero aún así ya se nota la diferencia acá a 2 años en el pasado. Ya como creció la contaminación. Ahí estoy mirando obviamente hacia el este, ¿no? Pero hacia el sur, por ejemplo, de ahí donde estoy, que estaba la ciudad a 20 kilómetros, ni pienso sacar una foto similar. Ahí se nota incluso contaminación ahora. Y esta, por ejemplo, ¿qué tiempo de exposición tiene? Esa tienen 25 segundos, 25 segundos. Tenés. Igual para la distancia focal, para lo que saben, ¿no? 30 o 25 segundos, una distancia focal de 18 milímetros, es exagerado. Esto, incluso las estrellas están un poquito corridas, si son un poquito detallista, le aumenta la imagen, pero tampoco, tienen un poco de exceso de tiempo de exposición las fotografías. Son todos una toma única, esto es una toma única. Esa fue alrededor de las 12 de la noche. O sea que fue un poquito antes de esta fecha, ¿no? ¿Usaste la P900 o es otra? No. Es una reflex. La tengo acá. No sé si me ven ahí. Ahorita voy. Dejo de compartir. Allá te estás viendo. Es una Nikon D800. Es una cámara full frame. Y bueno, este es el lente que generalmente utilizo para esas fotos. Es un 18-35. 18-35. No es muy luminoso, es 3,5. Pero bueno, la verdad que tiene muchas funciones esta cámara. Todavía no he aprendido todas las funciones que tiene. Pero para lo que yo la quiero. Bueno, por ejemplo, para fotografiar un campo un poco más estrecho, tengo un lente fijo de 50 milímetros, que es f1.8, muy luminoso, que solo con 4 o 5 segundos he sacado incluso la galaxia Andrómeda bastante nítida. Que para mí es un logro, digo, la galaxia Andrómeda. Amo la galaxia Andrómeda. No se eleva mucho acá. Estoy hablando de la galaxia Andrómeda por dar un ejemplo de una galaxia, ¿no? Un objeto espectacular. Acá se eleva a 14 grados, nada más. Es lo máximo que se eleva por agosto. Mira esa foto. ¡Qué linda! Otra Es vez una miren, eólica. Es una, sí. Eso fue en el 2020 también. Ahí pedí permiso porque no hay acceso directo a eso. Pedí permiso al dueño del campo que tenía acceso a los molinos. Y la verdad que ha sido una de las experiencias más impactantes que he tenido, porque estar abajo, ahí eran las 12 de la noche, aproximadamente, me acuerdo, que manejé hasta allí. Y estar ahí abajo de un molino de eso, la verdad, no sé cuánto tienen de altura, pero ronda los 25 metros, supongo. Es algo realmente impactante. Más de lo que se ve en la foto. Y Y otra así es vez un gran Júpiter. cielo. ¿Eh?
Así se miraba el Desde ahí cielo. arriba, y así digo. Simplemente. Júpiter es la estrella, entre comillas, que está a mi lado ahí. Ah, sí. Wow. Pero sí, no se ve así, ¿verdad? Porque uno, cuando saca una fotografía de larga exposición, digo, la cámara saca más estrellas de lo que uno ve a simple vista, ¿no? Hay muchas estrellas ahí que son magnitud 8, supongo. Pero bueno, casi así se ve el cielo a simple vista acá. Cuando las condiciones son idóneas y la Vía Láctea está bien alta, es algo realmente que te deja boca abierto. La verdad, el cielo acá que tenemos. No sé qué. Por eso lo he hecho, no me mudo acá de Uruguay. Quizás a Hawái me pueda ir. Claro, buscando Pero el cielos. cielo este. Además de los objetos notables que tenemos en el sur, ¿no? Digo, estoy hablando de las nubes de Magallanes, digo, toda la región del sur que tenemos acá. Aquí hay otra. Sí, esa fue por ahí también, por esa fecha. Por esa fecha. Esta fotografía tiene 30 segundos. Así como la ven, 30 segundos. Esta pues, la verdad, esta la planeé, caminé, esto fue también, entré en un campo de un vecino allí, yo viví en el 2020 en el campo, fue el mejor año para mí, todo un año entero, en la oscuridad, me despertaba a las 3 de la mañana y no precisaba manejar 40 kilómetros como ahora. La verdad que sí, increíble. Esa misma noche o la noche anterior, yo me perdí en la niebla, pedí permiso a mucha gente, a muchos vecinos, y me perdí en la niebla. Tengo una foto ahí que te la mando, Edgar, ahora después, que me quedó de recuerdo de cuando me perdí en la niebla. La otra era la estación espacial, la de la estación espacial que estaba mostrando Edgar recién. Ah, sí. Esta la saqué, esta por supuesto son de larga exposición y la saqué con la reflex, ¿no? Distancia focal 18 milímetros, f3.5, ISO 4000. ¿Y siempre te Bien. vas a fotografiar solo? ¿No te vas acompañado o Sí, algo? hay un amigo que de vez en cuando, él no puede, él trabaja de noche y bueno, tiene que coincidir mucho. Pero siempre me voy solo, sí. Y tengo muchas historias, por supuesto, no, sí, hay historias de todo tipo. Espeluznantes y de las otras. Sí, claro, sí, claro. Por ejemplo, los zorros, acá hay muchos zorros. Acá no hay animales peligrosos en el campo, para nada, ¿no? Eh, pero los zorros, por ejemplo, tienen una especie de alarido que parece, no sé cómo decirlo, parece un pajarraco. No sé si saben el ruido que emiten los zorros. Ah, es horrible. Cuando estás en la noche es horrible. Es terrible. Es como que se comunican entre ellos, ¿viste? Se comunican entre ellos. Y claro, la verdad que te hacen flipar. Si estás en la oscuridad absoluta, empezás a sentir eso. Bueno, por lo menos cuando no sabía que eran zorros, cuando me enteré que eran zorros, bueno, que más tranquilo. Pero la verdad fue, muchas veces me sucedió yo sin saber que eran zorros. Claro, te empiezan a se comunican entre ellos y se te acercan y se andan cerca del lado tuyo. No hay problema. Las hormigas son los animales más peligrosos, creo, en el campo acá. Por suerte y eso, no hay problema por eso. En la oscuridad sucede lo mismo que de día, ¿no? Es lo que le digo a mi hijo. Yo tengo un hijo, no, ya lo vieron a mi hijo de 7 años, y le estoy sacando de a poco el miedo a la oscuridad, pobrecito. Sí. Una pregunta, Pero, ese grupito de estrellas que está cerca de la cámara, ¿qué son? ¿Cuáles son? No logro, si se logran identificar. sí, esa es la corona boreal, no, corona boreal está arriba. Sí, corona boreal. Ah, coronavirus. Bonito. Bueno, más pasamos. Aquí tengo otra muy interesante. Acá. Esta fue una de las fotografías, a mi gusto, de las que más me ha gustado, que he logrado. Y de las más fáciles. Cada pocos días me fijo, viste que está el programa este ISS Transit Finder, que puedes saber de tu localidad cuando pasa la estación frente a la Luna. Incluso ahora la estación china también te dice el Hubble cuando pasa frente a la Luna o frente al Sol. Y bueno, increíblemente esa fotografía, esa en realidad es un fotograma extraído de un video. Claro, obviamente un video. Sacar una foto justo cuando está pasando la estación frente a la Luna
no sé, un milagro sería. ¿Cómo es? Eso es un video que grabé. Media hora antes, me da por abrir el ISS, Transit Finder, y justo de Maldonado acá pasaba por el centro de la Luna. Digo, no, salía afuera y desde la puerta de mi casa que pude lograr atrapar la estación. Aparte, además, la Luna estaba bien alto, o sea que la estación estaba bien cerca nuestro. No me acuerdo cuánto era el tamaño angular de la estación, pero casi el máximo posible era, no recuerdo. O sea que y las condiciones eran óptimas, igual que la ocultación de Marte también tuve mucha suerte. Hay que tener un poquito de suerte, pero también estaba en el momento. Bueno, esa es la más nítida que he logrado de Marte y gracias a que lo ocultó la Luna, ¿no? Hay una que incluso se ve el casquete polar de él. Eso también. Esto es un video. Este también es un video que grabé. Es un fotograma extraído del video, ¿no? Cuando Marte se empieza a separar, después de que logré esa foto, ya queda más quemado, ¿no? Lo opaca la Luna. Solo ese momento puedo lograr sacarle el colorcito rojizo a Marte. Igual que a Saturno también. A Saturno una vez lo fotografié de día. También una ocultación de Saturno a las 12 del mediodía. Y también se la tengo también ahí, en los recuerdos. Y fue muy satisfactorio esto. Me gustó mucho. Aquí tengo otra vez esta. Bueno, ahí asando. Esa parte sí me interesa. Estaba rico, sí. Ah, Acá le llamamos asado, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Asado de vaca. Sí. Ahí tuve que esperar que se apagara el fuego casi, ¿verdad? Porque el fuego encendido te quema la fotografía. Y bueno, eso eran las brasitas casi apagadas. Bueno, no sé si alguien del grupo, alguien de nuestros compañeros del café quiere preguntarle algo a Santiago después de estar viendo estas fotos, algún comentario también. ¿Cuándo me voy a cortar el pelo, por ejemplo? Próximamente. De los invitados terribles. Yo le quisiera preguntar, Edgar, si me permite, Adelante, Marvin. ¿por qué Nikon, Santiago? Simple coincidencia. Ok. Simple coincidencia. Ok. Por nada en especial, digo. La verdad que por nada en especial. La D800 esta es la que le estaba mostrando, que es algo, toma larga exposición. La busqué específicamente, incluso me gusta el peso, es una cámara muy pesada, no sé si más pesada que cerca de 1 kilo pesa esta cámara. Y me gusta el peso de eso, me gusta sentir el peso de la cámara. Pero nada, por nada en especial, digo. Además ya tenía otros lentes Nikon. Entonces, anterior a esta tuve la D7100 y anterior a la D7100 tuve la 3100, que es muy básica, creo. Esa la lanzaron en el 2010, la D3100. Bueno, conservo todos los... Y como simplemente fue coincidente. Coincidencia nada más, digo, no es que busqué las Nikon por nada en especial. Ah, ok, pero si estás contento, digamos, aunque no Sí, fue por claro. nada especial, pero sí estás contento con esa máquina. Sí, claro, por supuesto. Estas cámaras, les aviso, estas cámaras han recibido rayos, lluvia, viento, tornados. Si no fuera por eso, no, terrible. asado. Una vez, asado, sí han comido de todo. Pobrecita. Una vez, como anécdota, bueno, las tormentas eléctricas siempre trato de fotografiarlas, ¿no? Todavía no he fotografiado el rayo que yo quería, siempre te perdés los mejores. Pero una vez estuve como 2 horas arriba del techo, generalmente arriba del techo de mi casa, fotografío, ¿no? Dejé las cámaras preparadas, veía la tormenta a lo lejos, un sueño tremendo, me dio a las 12 de la noche. Digo, me voy a recostar un poquito, ¿no? Bajé a mi casa, me dormí. 4 horas después, me desperté. Hacía 3 horas que llovía. Las cámaras estaban allá arriba, ¿no? Un desastre. En fin, la cuestión que vine en mi casa. Lo tuve 2 días frente a un ventilador con las cámaras abiertas. La salvé. Son estas 2 que tengo acá. Y está ahí coleando, no le pasó nada. Ni siquiera hongo en el lente, nada. Una suerte tremenda. Tremenda. Igual, las cámaras que vienen casi impermeables ahora, ¿no? Creo que
Incluso esta, la de 800, cuando lees las características de ella, te dice que tiene cierta impermeabilidad, ¿no? Me salvé. Eso entre muchas otras anécdotas, ¿no? Pero sí, uno un poquito, eso es bastante descuidado a veces. Sí, claro. Buenas anécdotas, Un Santiago. entusiasta. Felicitaciones. Mira, aquí hay Gracias. unas preguntas. Hay unas preguntas que dicen, bueno, primero hay una que dice con qué cámara, no sé si esta tal vez es para todos, qué cámara puedo empezar. Ujú. Bueno, para fotografiar el eclipse, yo por lo menos, yo me compraría una compacta, ¿no? Digo, hay una cosa, digo, si tú quieres fotografiar nada más que el eclipse y te la vas a guardar para siempre, yo por lo menos, a mí no me importa, no escatimé en gastos, ¿no? Porque sé que la voy a seguir usando, ¿no? Para siempre, prácticamente hasta que durara la cámara. Estos equipos son costosos, ¿no? Por lo menos acá en Uruguay es extremadamente costoso. Entonces, para fotografiar, para empezar, dependiendo de qué tipo de objetivo quieras, qué es lo que quieres fotografiar, si quieres fotografiar el cielo, si quieres fotografiar la luna, ¿no? ¿Qué tipo de fotografía quieres? Una cámara reflex, tú después le puedes incorporar otro tipo de lente, ¿no? Capaz que es más versátil. Esta es la que yo utilizo, la P900, que tiene muchos aumentos, es muy limitado. Esta cámara tiene como máximo 15 segundos de exposición. Entonces, cuando le das 15 segundos, el F sube a 6,5, o sea, para nada luminoso, y le doy 15 segundos y saco 2 estrellas desgraciadas. O sea, no sirve para fotografía de larga exposición. Al menos, yo por lo menos no he descubierto. No. Pero sí, esto lo puedes suplantar como un telescopio, en realidad es un pequeño telescopio, 83 aumentos. ¿Verdad? Los que saben lo que estoy hablando. Sí. Yo, para la luna y por fotografía en primer plano, utilizo esta, ¿verdad? Y para fotografías estrelladas, digamos, paisaje, utilizo. Quizás uno podría empezar más fácilmente, no sé, una pregunta sería, Sí, empezando, depende de qué quieras fotografiar. O depende de lo que quieras ¿será fotografiar. más fácil la luna, empezar con la luna o con la Vía Láctea, por ejemplo? Y para mí son fáciles porque estas cámaras me lo facilitan, ¿no? Ya. Para mí, estas cámaras me facilitan mucho trabajo. Yo viendo todo lo que hacen los fotógrafos, compran un lente gigantesco así, no sé, la verdad que no sabría cómo manipular eso. No sé qué opinan los expertos. Pero esta cámara para mí fue oro, de verdad. Hay otra, ahora sale la P1000, el modelo que le sigue a esta, a la P900. Esas se logran 123 aumentos, pero igual, cuando está el zoom al máximo, no se pierde definición, por supuesto. Tienen ruido, tienen sus problemas. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué apertura es recomendable? Bueno, eso depende de, si estamos hablando del eclipse, depende de la fase del eclipse, ¿no? Depende de la fase del eclipse. Si recién estás empezando y la luna está muy brillante todavía, ¿verdad? Usamos un F alto. Se va bajando, no sé, se juegan con los parámetros de las cámaras, ¿no? Uno va aprendiendo a jugar con los parámetros, ¿verdad? No sé, el ISO, generalmente se trata de usar el ISO más bajo posible porque le agrega mucho ruido a la fotografía. Estamos hablando de la foto de la luna, ¿no? En primer plano. Eso depende de en qué fase está la luna. Digo, cuando entra la umbra, que empieza a oscurecerse, ahí ya le tenés que subir, no sé si el ISO, o bajarle la apertura, ¿verdad? Para que reciba un poquito más de luz. Y de todas maneras, lo bueno de un eclipse de luna es que tenés en este caso tenés 5 horas, tenés mucho rato, ¿no? Entre fase y fase, ya podés experimentar, ¿no? Esta cámara, la P900 es otra cosa. Esta cámara hasta 5 horas prendida la he tenido. Tengo igual, siempre precisa una batería de repuesto, obviamente, ¿no? Pero el tiempo de duración de esa cámara es temible. Me puedo ir tranquilamente a ver el eclipse. Y la idea mía es sacar fotografías individuales. No sé si ustedes recuerdan, no me acuerdo cuál fue el eclipse de luna que hubo, que se vio la caída de un meteorito en la superficie. ¿Te Sí. acuerdas? Que aquellos que estaban grabando videos le quedó, yo digo, no,
grabé video. Yo grabo poco video, ¿no? Obviamente consume mucha batería, ¿verdad? Y por eso no he grabado video. Digo, no te puedo creer, siempre he grabado video y justo ahí no lo grabé. Capaz que hubo varios aficionados que... Eso me quedó grabado para siempre. Lo del meteorito que cayó en la luna justo en el momento del eclipse. ¿Lo captaste en video? No, yo no estaba grabando videos. No estabas Esa captando. noche, esa noche tomé solo fotografías individuales cada 30 segundos. ¿Y en ninguna salió? aproximadamente. No, hubiera sido un milagro que justo Sí, sacan una instantánea y sacan un meteorito. cabal. Hubiera recibido de milagros. Claro, demasiada suerte. Excelente. Claro, para eso tenés que estar grabando un video. No, igual, de la misma manera, algo tan fugaz como el paso de la estación espacial, que dura un segundo, incluso menos. ¿No? Eso solo la podés atrapar grabando un video, ¿verdad? Después de ese video, extrae fotogramas. Claro. Al menos así lo hago yo. Tomar video sería otro consejo bueno para los que quieran estar. Sí, claro. Bueno, pero mínimo, yo supongo que mínimo se necesita distancia focal 300 milímetros, ¿no? Para aquellos que van a, no sé, el eclipse mañana, no sé si van a ir corriendo a comprar un teleobjetivo o algo. No, si tienes un telescopio, bueno, lo más accesible que tienes es si podés conseguir un adaptador para mañana. Y si no, bueno, si no el teléfono, trata de enloquecer, poniendo un ocular, que lo he hecho miles de veces. Pues puedes usar el teléfono, pero ahora hay adaptadores que calzan justito y Gracias. no tenés problema. Claro. Bueno, muchas gracias, Santiago. Te agradecemos mucho tu intervención. Gracias. Vamos a continuar ahora con Renato Fernández. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Yo creo que lo que aportó Linda es muy importante y también lo que a Santiago ha dicho. Yo sí uso un lente de 600 milímetros y voy a compartir mi pantalla. 600 milímetros, en grande. Sí. También se luce con tus fotografías de pájaros. Sí, también. Y ese fue el objetivo principal de haberlo comprado, pero la verdad que he tenido la oportunidad. Esta es una fotografía que recién tomé el día jueves de la luna, Wow. haciendo algo que yo siempre recomiendo, y es practicar para estar seguros de que podamos enfocar. Yo lo que, a diferencia de lo que dijo Linda, y tal vez algo lo comentó Santiago, yo lo que sí hago es tratar de no variar el ISO durante la sesión de fotografía por el hecho de que se requiere manipular 2 o más controles de la cámara. Entonces, esta fotografía fue tomada con un ISO 1.800, la velocidad es 1.400 y la apertura es un F8. Entonces, lo que hay que hacer es practicar. Recordemos de que justo antes de la penumbra, de que la luna ingresa a la penumbra, estamos con una luna llena. Entonces, la fuente lumínica es muy fuerte y luego va disminuyendo la velocidad. Entonces, yo aquí mi objetivo lo que es estar modificando la apertura y modificando la velocidad. La velocidad, pues, la podré bajar quizás hasta medio segundo por el tipo de lente que utilizo. Esta fotografía, esta fue el eclipse del 2010, fue el primer eclipse que yo fotografié. Me llamó la atención, ya había visto uno y me propuse fotografiarlo. Así que, pero esta realmente es una fotocomposición. Estas son 2 fotografías en una. Una fotografía lo que tiene está expuesta para las estrellas y la otra fotografía está expuesta para la luna, y luego en procesamiento las combiné para que saliera la composición esta. Pero regresando al tema de los lentes, mientras más largo el lente, mientras más largo el lente, nuestro enemigo más grande se vuelve la velocidad de
del obturador. Entonces, por ejemplo, la regla de 500, como bien mencionaba Linda, es una referencia, pero teniendo un lente 600, 500 entre 600, diría que yo podría utilizar un cuarto de segundo, pero realmente yo uso algo más bajo. En contraposición a eso existe una fórmula que se llama NPF, que la derivó un astrofotógrafo francés, no recuerdo qué quiere decir NPF, pero hay una app de teléfono que se llama Photopills, y ahí lo que hago es poner la cámara, el lente que voy a utilizar y la apertura, y me va a dar la velocidad del obturador. Y eso es bastante exacto. Por supuesto, hay que aproximarlo a las velocidades que da la cámara. Entonces, eso es una recomendación que yo le doy a todos los que quieren fotografiar, es que compren ese app, se llama Photopills, y les va a ser ideal para la programación. Y entonces, como les decía, mientras más largo el lente, o sea, por ejemplo, si usamos un lente 300, podría llegar a tener velocidades quizá un poco más bajas, pero entonces lo que vamos a tener, y tenemos que pensar muy bien, es qué tipo de fotografía es la que queremos hacer. Los lentes, cuando uno logra enfocar en forma adecuada, que yo para este tipo de fenómenos recomiendo mucho que la cámara esté siempre en modo manual para variar los parámetros, también el enfoque esté en modo manual. Y utilizando la parte posterior de la cámara, el panel LCD, con la función Live View, se puede hacer el enfoque hasta llegar a obtener la imagen nítida. Y luego ya podemos estar fotografiando. Hay quienes lo que hacen es, una vez logrado ese enfoque, le ponen un pedazo de masking tape para la cámara para fijarla y no vaya a haber variaciones accidentales. Aquí en el trópico no tenemos tanto ese problema de una variación por cambios de temperatura. No nos afectaría, pero sí es algo que sí recomiendo, es el enfoque manual. Y sí, lo que es importante sí es el intervalómetro. Las cámaras actualmente traen su propio intervalómetro, o sea que si no se tiene uno, se puede utilizar el propio que tiene la cámara. Ya te lo pedí. ¿Estoy compartiendo o no? No. Ok, voy a compartir otra vez. Bueno, ¿me perdí de algo? No, todavía no. Les iba a mostrar acá. ¡Qué linda! Sí, disculpen que se las muestre en Photoshop, pero esa fotografía no es mía, pero esta es una composición tomada con un gran angular. Aquí hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, el paisaje fue tomado durante una hora distinta a la que ocurre el eclipse. Esto es para tener el enmarque o el encuadre en el cual se va a presentar la fotografía y se va a hacer la fotocomposición. Luego está todo el ciclo del eclipse, que fue montado, fue hecho el montaje para poder tener esta secuencia de fotografías. Y a ver, solo un momentito aquí, estoy teniendo un pequeño problema técnico. Hay unas preguntas. Perdón. Aquí está. Ahorita voy a compartir nuevamente. Esta fotografía
que ven ustedes, esta tampoco es mía, pero esta es una fotografía también tomada, esta es una secuencia panorámica tomada con gran angular. Y aquí vemos, esta fue tomada en el desierto de Atacama, uno de los laboratorios de la Organización Espacial Europea. Y vemos no solo la Vía Láctea, y el punto más brillante hacia la izquierda, ese es Venus, y el punto rojo que está sobre uno de los edificios, ese es el eclipse. Entonces, esta es otra forma de poder presentar el eclipse. O sea que lo que hay que hacer es no solo planear dónde voy a estar yo, qué tipo de fotografía quiero hacer, sino además estar seguro de que voy a visualizar lo que yo quiero tener en la fotografía. Yo conozco a un par de personas que mañana van a subir el volcán Acatenango para fotografiar el eclipse. Quizás sea uno de los lugares más oscuros que se pueda lograr cercano a la capital. No necesariamente quiere decir que sea el más rápido de llegar, pero para quien preguntaba dónde puede ir a ver, hay mapas de contaminación lumínica en internet. Uno se llama lightpollutionmap.info. Ahí hay una escala que es la escala de Bortle, que va de 1 a 9, siendo 9 la mayor contaminación lumínica. La ciudad de Guatemala, pues hay lugares donde la contaminación lumínica es 8, que no es aconsejable para este tipo de fotografía, y sin embargo el eclipse se va a ver muy bien. Ya un poco más en las afueras, la contaminación lumínica puede llegar a una escala de 6, que ya es bastante razonable para tomar fotografías, aún fotografías de las estrellas. Y en el caso particular, yo me voy a dirigir a un lugar que se llama la Finca de la Mate. Ahí la escala de Bortle está entre 3 y 4, o sea que es bastante oscuro y va a permitir hacer fotografías bastante interesantes de las estrellas. En el eclipse de mañana tenemos la suerte que el centro galáctico de la Vía Láctea va a ser visible durante el eclipse. No va a coincidir la totalidad del eclipse con llamémoslo así, el punto más visible del centro galáctico, pero yo creo que va a ser un momento para hacer fotografías interesantes de la Vía Láctea junto con el eclipse. Cuando a mí me han preguntado mucho sobre los que tienen su teléfono y quieren tomar fotografía. Bueno, para una fotografía de este tipo se requiere ya sea un telescopio o se requiere tener un lente de más de 300 milímetros o más, y luego un poco de procesamiento, y también se pueden hacer ampliaciones. La realidad es, con un teléfono lo que vamos a tener es una fotografía como esta. Eso es un hecho. El teléfono, en términos generales, las cámaras no ven como ven nuestros ojos. Nuestros ojos pueden procesar la apertura de una manera mucho más dinámica que lo que puede hacerlo cualquier cámara. De todas formas, los teléfonos actuales, ya la función de la cámara, pues tiene un app que le va a permitir modificar los 3 parámetros: el parámetro ISO, el parámetro de apertura y el parámetro de la velocidad. Entonces, lo que se ha comentado ya anteriormente se puede hacer. Y con el adaptador puesto en un telescopio o binoculares, hay binoculares que se pueden poner en un trípode, también se puede tomar fotografías con el teléfono. Yo sí, lo que es vital es el trípode. Mientras más estable sea la cámara o el teléfono, mejores resultados vamos a tener. Entonces, yo como les digo, esos son los puntos que yo creo que son los más importantes que deben de tomar en cuenta. Además, escoger bien la ubicación, conocer bien su equipo. Lo que dijo Santiago también es asegurarse que las baterías de la cámara estén debidamente cargadas, llevar baterías extras, y también las tarjetas de memoria. Estar seguros de que tenemos la capacidad
para que quepan las fotografías. Yo estaba haciendo cálculos con la cámara que pienso tomar las fotos de la luna en las 5 horas. Creo que voy a tomar alrededor de entre 3 y 3.500 fotografías. Con la cámara que llevo para tomar paisaje, voy a tomar en el orden de 2.000 fotografías. Entonces, si no tengo la memoria suficiente en las cámaras, de nada va a servir, porque va a llegar un momento donde va a topar. Entonces, y eso va a depender también en función de la cámara. Al igual que Santiago, yo uso una Nikon D800 y los archivos son bastante pesados, y para la de paisajes uso una Nikon D7100. Los archivos son quizá la mitad de lo que es una D800, pero igual requieren muchísima información. Y muy importante también es fotografiar en el formato nativo de la cámara, formato RAW. Luego el postprocesamiento se puede adecuar. Yo en lo particular, luego de procesar una fotografía, no uso JPG, uso PNG para publicarlas. Hacen lo mismo, pero creo que con PNG se nota, yo las considero que me gusta más cómo quedan con ese formato PNG. Ay, disculpen, es el café irlandés el que me está... El café irlandés. Sí, que llevo un buen termo para mañana, porque estar hasta la 1 de la mañana aún en el amate que es en la Boca Costa, de todas formas hace frío. Pero bueno, esas serían las recomendaciones. Durante 5 horas podemos hacer pruebas. Yo aconsejaría que el enfoque de la cámara se empiece a hacer media hora antes de que inicie la penumbra. En Guatemala va a ser a las 7 de la noche. La luna va a estar a una altitud de aproximadamente 15 grados. Todo eso está en time and date, como dijo Linda, y va a llegar a un punto máximo donde la altura va a ser, si no estoy mal, creo que es de 55 grados. O sea, no van a ser tan rompenucas como otros eclipses que se han dado. Y también quisiera aprovechar la oportunidad para indicarles que el próximo eclipse es en noviembre de este año. Aquí en Guatemala vamos a tener la suerte que la totalidad va a ser como a las 4 de la mañana, o sea que la vamos a tener muy cercana al horizonte, y eso va a permitir ya tomar fotografías combinadas, por ejemplo, con unos edificios de frente y la luna al fondo. Entonces eso va a permitir que la fotografía se vea, que la luna se vea grande en relación a lo que es los edificios. Pero creo que para ese entonces podemos programar otro café astronómico y poder compartir tips, porque sí, aquí en Guatemala solo vamos a poder apreciar, no va a ser el eclipse total, pero sí va a ser una parte del eclipse. Y por cierto, este eclipse se ha vuelto, lo interesante de este eclipse además es que prácticamente todo el continente americano vamos a tener la oportunidad de ver el eclipse desde que inicia hasta que finaliza. Algo que va a ser único para este siglo. O sea, aprovechémoslo. El clima está poniéndose adecuado. Hoy en la tarde, yo vivo por carretera El Salvador, en Fraijanes, llovió de 3 a 4. Me asustó, pero ahorita ya vi las nubes, está despejado, así que espero que mañana esté por el estilo. Pero no sé si hay alguna pregunta o alguna... Sí, bueno, primero comentarles que nos están viendo en Facebook, y Karin Mencos nos dice que con una B700 Nikon ha logrado grandes fotos. Claro. También tenemos una pregunta acá, que es el HDR, ¿es una función de las cámaras o es una técnica? Hay cámaras que lo que hace el HDR, y eso tal vez Iván después me puede corregir, pero el HDR lo que hace es el rango dinámico de las cámaras. Cuando yo empecé, en particular es una técnica que a mí no muy me gusta, porque creo que ha sido abusada y los resultados son irreales.
pero puede ser una función de la cámara, puede ser una función del software de procesamiento, o es una función de que hace uno como fotógrafo. Uno toma, por ejemplo, 5 fotografías con diferentes exposiciones, luego las combina y extrae, por decirlo así, la mejor exposición de cada fotografía para llegar a una combinación. Yo reitero, en particular, creo que se ha abusado mucho de esa función y he visto fotos que, imagínense... Raya lo irreal. Sí. Imagínense, no es por ofender a nadie, pero imagínense una mujer sobre maquillada, o sea, sí puede ser, pero también debo decir que hay unas fotos que sí he visto y que luego el fotógrafo me dice es que usé HDR y casi ni se nota, pero sí cuando uno ve las fotos originales y luego lo que ha combinado el fotógrafo, el resultado es espectacular. Okay, muchas gracias. Sí, ahí Iván nos estuvo contestando algunas preguntas. Gracias, Iván, por la colaboración de contestar las preguntas del chat. Y bueno, muchas gracias, Renato. Puntos muy interesantes. Nos has dado ahí consejos buenos de prepararse, sobre todo puntos importantes ahí. Bien mostrada también la foto del celular. Y bueno, tenemos que irnos preparando para el eclipse de febrero. Tal vez ya los que no tenemos ya compramos una buena cámara gracias a sus consejos. Te voy a insistir que te tires al agua. Tal vez, sí, por favor. Iván y Linda me apoyan para que Edgar se tire al agua. Solo pide que le compartan fotos, pero nunca muestra una sola. Sí. Mira, Edgar, el secreto es decirle a tu esposa que el equipo te costó la mitad de lo que pagaste. Entonces, justamente, ¿verdad? Y las únicas que... Ya lo hiciste con un telescopio, con una cámara lo puedes hacer. Bueno, ese es el mejor consejo, lo voy a anotar de una vez para la próxima. No vamos a decir cuánto costó ese telescopio. Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra a don Iván Ramaniz Castro Peña para que nos diga cómo han sido sus experiencias con los eclipses y otras cosas más. Bueno, yo solo antes quiero proponer que el próximo cafecito se llame el Café Irlandés Astronómico. Ay. Bueno, pues muchas gracias, mucho gusto. La verdad que es súper valioso lo que Linda, Santiago y también Renato pues nos han aportado. No quiero redundar, ya me la pusieron difícil. ¿Qué hago? ¿Cuento chistes? Hablo sobre política y religión, pero tal vez voy a ir tocando algunos puntos que creo que son importantes. Yo creo que una de las principales dudas que siempre van a existir es, ¿será que mi cámara es perfecta? ¿Será que tengo el equipo adecuado? Y a mí una de las cosas que más me motivan de estos eventos astronómicos es que realmente son para todos. Todos tenemos la oportunidad de disfrutarlo, tenemos la oportunidad de verlo. Es emocionante, ¿no creen, chicos? Cuando pues prácticamente todos estamos viendo hacia el mismo punto. Ahí es necesaria la divulgación científica, la divulgación astronómica para ir inspirando a la gente, para que esté agradecida, para que poco a poco vayamos también moviendo a las autoridades para que nuestros cielos estén limpios, para poder pues agradecer estas cosas que es increíble, ¿no? Pues no sé si se han puesto a pensar, pero un eclipse es posible que no ocurra en otro, digamos, bueno, no ocurre en todos los planetas, y que es posible que no se pueda ver de la misma manera en la que nosotros lo vemos. Así que es parte de estar agradecidos, la oportunidad de documentarlos, de poder inspirar a los demás. Y pues hablando de esto, sobre las cámaras, sobre los lentes, yo creo que cualquier cámara es perfecta, cualquier sensor es perfecto, todo es una cuestión de simple y sencillamente ir haciendo prácticas, tal y como Renato lo decía, ir conociendo nuestro equipo y entender que tal vez las fotografías más cercanas, las fotografías estas que requieren de telescopios y lentes con muchos milímetros, tal vez es algo que se ve muy bonito, pero si se dan cuenta,
cuando nosotros volteamos a ver a lo que puede tener un astrónomo, algún fotógrafo especializado, puede ser que nos frustremos porque obviamente hay miles de dólares en equipo, hay muchos años de experiencia y puede ser que nosotros tal vez con nuestro equipo limitado no podamos lograr ese tipo de fotografías. Entonces, yo quisiera en primer lugar mostrarles un par de fotografías. Esta no es de un eclipse de luna, es un eclipse total. Esta la hice precisamente en la isla de Svalbard que estábamos platicando al principio con Edgar. Y se pueden dar cuenta que la imagen es completamente lejana. Prácticamente esta fotografía podría haber sido hecha con un celular, podría haber sido hecha con cualquier cámara. Y eso es una de las cosas que me encanta, porque creo que si bien el evento astronómico es sumamente importante documentarlo de cerca, creo que también el contexto tiene mucho que decir. Aquí hay otra fotografía que hice en el eclipse del 2018, si no me equivoco, en La Serena, en Chile, y también estoy utilizando un lente gran angular, y esta fue de un eclipse de luna. Esta fue en la isla de Svalbard también, y pues como se pueden dar cuenta, pues también está la luna y está un poquitito del contexto. Bueno, partiendo de este principio, cuando nosotros utilizamos lentes con muchos milímetros, nosotros tenemos un pequeño problema, y es que nuestra atmósfera distorsiona un poquitito las imágenes, ¿verdad? La atmósfera es un enemigo ya cuando nosotros queremos ver pues, las cosas de cerca, utilizando telescopios, utilizando lentes con muchos milímetros, ya que pues la atmósfera distorsiona la luz. Si nosotros intentáramos documentar la luna con un lente con muchos milímetros, nos daríamos cuenta que pues se miraría como que una imagen un poquitito gelatinosa. Literalmente temblaría un poquitito la imagen. Aquí medio lo pueden ver, y es precisamente por toda esta distorsión que nosotros tenemos por el hecho de verlo de la Tierra. Ahí es donde el satélite Hubble y también el James Webb están haciendo imágenes increíbles, porque pues, nos permiten verla digamos, sin ninguna distorsión. Ahora, lo mejor que nosotros podemos hacer entonces es utilizar el equipo que tengamos. Si tenemos un celular, si tenemos un lente 18-55 milímetros, que es el lente kit de la mayoría de las cámaras, pues ese es perfecto. Lo importante es que nosotros vayamos entendiendo como ciertas cosas que son valiosas. La primera es tratar de conseguir un primer plano, ¿sí? Tratar de conseguir un marco que nos pueda servir. En este caso, pues vamos a tener el eclipse muy bajito, así que sí va a ser importante verlo desde algún lugar que pueda ser alto, pero si es posible tener casas alrededor, tener árboles alrededor, pues va a ser sumamente genial para que nosotros podamos pues mostrar ese contexto que pueden tener las imágenes. Ahora, cuando fotografiamos de la luna y el paisaje, sucede algo como esto. Bueno, esta es una fotografía de 30 segundos, no es tan adecuada para el eclipse, pero se van a dar cuenta que la luna va a quedar demasiado luminosa y pues el paisaje se va a ver bastante bien. Ahí es donde el consejo que dio Renato es sumamente bueno. Yo creo que sí debemos ir mentalizados con la idea de hacer varias exposiciones. Una donde el entorno se pueda ver bien, otra donde el eclipse se pueda ver bien, y luego hacer un armado. En otras palabras, nosotros fotografiamos la luna, fotografiamos el paisaje, y pues hay una herramienta que se llama Sun Photoshop, que es bastante buena, que nos puede ayudar como para poder completar esto. Este tipo de cosas realmente pues terminan haciendo una fotografía que creo que a muchas personas les va a gustar y que va a contar mejor el mensaje a que si te dedicas a hacer una fotografía completamente de cerca, ¿verdad? Como te digo, va a ser muy difícil que nosotros compitamos con la NASA, con tanto astrónomo que ha gastado
en lentes tan poderosos, en telescopios tan poderosos. Entonces nosotros tenemos que utilizar el ingenio para poder capturar las cosas de una forma creativa, de una forma interesante, y te puedo asegurar que ese tipo de fotografías va a tener mucho más valor para tu público, para la gente que te sigue en las redes sociales. Vale la pena decir también que los sensores, pues a nivel fotográfico existen de todo tipo, ¿verdad? Hay sensores que son muy caros, hay sensores que son muy baratos. Pues uno de los sensores tal vez más populares que nosotros vamos a ver en el campo fotográfico va a ser el APS-C. Este es el de una cámara EOS Rebel, es el de una cámara Nikon de la serie 3000, de la serie 7000 o una cámara Sony de la serie 6000. El sensor APS-C es uno de los más populares. Pero por otro lado también tenemos el sensor full frame. Algo bastante interesante cuando empiezas a comparar los sensores es que te vas a dar cuenta que hay una diferencia en la forma en la que cada uno de estos sensores captura las cosas. Por ejemplo, mientras que el sensor pues, full frame se encarga de pues, absorber toda la luz que le llega, el sensor APS-C literalmente la luz se sale de los lados. Esto es lo que nosotros conocemos como un sensor recortado, un sensor crop. Y curiosamente, el sensor APS-C tiende a ver las cosas más de cerca. Así que si nosotros estamos frente a un niño, frente a un bebé y le queremos tomar fotografías y tenemos una cámara full frame y una APS-C en la misma distancia respecto al niño, si nosotros le tomamos una foto al mismo tiempo nos daríamos cuenta que en la cámara APS-C da la sensación de acercarse. Pero ojo, no es que se está acercando, sino que se está recortando, ¿no? Y pues hay gente que le encanta estudiar este tema y pues le ha puesto como que números a qué tanto se acercan y pues nos podemos dar cuenta que si nosotros tenemos una cámara Sony o Nikon, nosotros nos acercamos 1.x, ahorita les voy a explicar esto mejor, y si nosotros tenemos una cámara Canon nos acercamos un poquitito más, ¿sí? Si estuviéramos fotografiando un gallo, nos daríamos cuenta que con sensor APS-C nosotros recortamos, nos acercamos, como le quieras decir, y esta sería como la diferencia entre una cámara full frame y una cámara APS-C. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que si nosotros vamos a fotografiar la luna y pues queremos fotografiar el queso de cerca, pues capaz sí es mejor tener una cámara con un sensor pequeño. Un sensor APS-C nos puede servir mucho mejor, porque mira cómo se aprovechan los milímetros dependiendo de la cámara que tengas. Si tuvieras, por ejemplo, un lente 300 milímetros, que ya viste que por ahí creo que Hugo nos estaba presumiendo que tenía uno de esos lentes, ¿verdad? Si tú tienes un 300 milímetros y lo tienes en una Canon, ese 300 milímetros por este factor de multiplicación se convierte en 480 milímetros. Si tuvieras un 400 milímetros y como este lente que tengo yo aquí conmigo, este es un 400 milímetros y se lo pongo a una cámara APS-C, literalmente este lente se termina convirtiendo en 600 milímetros, en el caso mío que trabajo con Sony, y en el caso de Canon en 650 milímetros. Entonces es bastante interesante. Si estás utilizando un sensor APS-C, vas a poder acercarte un poquitito más a la situación. Ahí es donde, pues, ya vimos Renato aprovechando su lente para fotografiar aves, el lente de 600 milímetros, pues también es el lente ideal para poder fotografiar planetas. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Un sensor más pequeño tiende a proyectar, a recortar las cosas y por lo tanto las vamos a poder ver un poquitito más de cerca, aprovechando todo el milimetraje de nuestro lente. Yo, por ejemplo, para fotografiar los eclipses, siempre estoy con estas fotografías angulares que te enseñé al principio, pero también tengo otra cámara con este lente en 400 milímetros, pero todavía para abusar un poquitito más de la situación, yo lo que hago es ponerle este multiplicador, perdón, lo estoy poniendo al revés, este multiplicador que literalmente me duplica. Entonces estos 400 milímetros se convierten en 800 milímetros.
Y pues, si te puedo hacer una comparación, cuando yo estoy con una cámara con full frame, aprovechando estos 800 milímetros que tengo, en un eclipse solar yo me puedo acercar a esta distancia, pero cuando estoy con una cámara APS-C, yo me puedo acercar a esta distancia. Así que si te interesa capturar de cerca las cosas, pues una cámara con un sensor pequeño puede funcionar. Y bueno, como estuvieron viendo, Santiago nos presumió esa belleza de cámara que tiene, ¿verdad? La Nikon P900, es la tuya, ¿verdad, hermano? Esa cámara, esa cámara es una belleza. Y por favor, miren esa explicación. Ahí dice que puede llegar, me voy a acercar un poquitito para que lo puedan ver. Miren, puede llegar de 24 a 2000 milímetros en equivalencia. Esa es una exageración, ¿verdad? Me va a acercar tanto como se acerca el lente de Santiago. Literalmente es increíble. Es un montón. Sí, una bestialidad. Es un telescopio. Es un telescopio. Pero les voy a contar cuál es el secreto de esta cámara. No es necesariamente el lente, sino que es el tamaño del sensor. Si nosotros hacemos una prueba con la cámara de Santiago, nos daríamos cuenta que pues ahí está la luna. Cuidado porque les puede salir el hombrecito de WhatsApp, ¿verdad? Ahí está. Miren qué impresionante. Ahí está la luna, ahí está el avión. Así que el acercamiento es perfecto. Así que hacer fotografías de la luna con esta cámara es sumamente poderoso. El secreto de esta cámara no es necesariamente el lente, sino que es el tamaño del sensor, que si lo comparamos con una APS-C, se van a dar cuenta que es un sensor bastante chiquitito, pero pues una de las cosas que yo sí estoy convencido es que no importa el tamaño del sensor de la cámara, en realidad eso no tiene nada que ver con la calidad. Yo siempre he pensado que el tamaño no importa, hablando del sensor, lo que importa es la cantidad de píxeles que puedas tener. Pero al contrario de lo que tú pensarías, no es entre más píxeles, entre menos píxeles tengas, va a ser mucho mejor para fotografía nocturna, porque pues la densidad de píxeles, digamos, cuando están los píxeles apretados, tiende a generar pues mucha distorsión, muchos problemas con ruido, muchos problemas con colores. Así que si nosotros comparamos, por ejemplo, dos sensores, uno de 12 megapíxeles versus 42 megapíxeles, pues a ISO 100 se ven bien, los dos pasan, los dos son excelentes, pero cuando tú empiezas a aumentar el ISO y aumentar el ISO y aumentar el ISO, te vas a dar cuenta que la cámara que tiene más densidad de píxeles, la de 42 megapíxeles, tiene mucho peor desempeño. ¿Y cuál creen que es el mejor amigo de un fotógrafo nocturno? Es el ISO. Así que entre menos megapíxeles puedas tener, mucho mejor desempeño va a tener el ISO. Así que eso es algo clave para poder hacer buenas fotografías. Entonces, ahí ya estamos hablando de ciertas cositas. Como para hacer resumen, utiliza la cámara que tengas, utiliza el lente que tú tengas. No creas que por llegar más lejos vas a hacer una fotografía más interesante. En realidad lo único que vas a hacer es competir con Don NASA y pues yo creo que NASA nos va a dar un par de cachetadas a todos. Lo mejor es hacer una fotografía creativa donde vos pongas tu casa, donde pongas una piscina, pongas un lago, pongas las lucecitas de Navidad, cualquier cosa que pueda ser interesante, que pueda personalizar tu historia, que puedas decirle al mundo, ¿saben qué? Aquí, en este lugar, fue que vi el eclipse. No tengas miedo de tomar dos exposiciones, una para que la luna se vea bien y otra para que digamos, el entorno se vea bien. Ahora, tal vez otra de las cosas importantes que también vale la pena mencionar es lo que Renato nos estaba contando, que es el rango dinámico. El rango dinámico es una de las cosas más importantes, chicos. Cuando ustedes compren una cámara, no se pongan a pensar en los megapíxeles, no se pongan a pensar en los puntos de enfoque, pónganse a pensar en el rango dinámico. Es lo más importante que puede existir en esta vida. El rango dinámico es la capacidad que tiene una cámara para poder... gracias por tus palabras, mi querida Andrea. El rango dinámico es la capacidad que tiene una cámara para poder capturar la luz y la oscuridad al mismo tiempo. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando nosotros estamos fotografiando un
punto blanco, en un universo negro, ahí es donde más vamos a poner a prueba nuestro rango dinámico. Realmente necesitamos muchísimo, muchísimo rango dinámico y pues para nuestra vista es sumamente fácil ver las estrellas, ver la luna, porque nuestro ojo tiene aproximadamente 24 stops, 24 variaciones de rango dinámico. Pero si lo comparamos con una cámara convencional, nos vamos a dar cuenta que las cámaras comunes tienen entre 10 y 12 stops de rango dinámico. O sea, no le llegamos ni a los pies de lo que la cámara puede captar. Por eso es que vale la pena hacer varias exposiciones, una donde el entorno se vea bien, otra donde la luna se vea bien, pero la exposición debe ser una de las cosas más importantes en conjunto con el enfoque, de las que tienes que cuidar mañana en el eclipse. Tú tienes que hacer todas las pruebas para que la luna tenga manchitas. Si bien, pues la luna ahorita va a estar en la fase de luna llena, así que no vamos a poder ver los cráteres tridimensionales, pues por lo menos vamos a ver manchitas. Y por favor, procura siempre estar revisando tus números de la cámara, revisando los datos que la cámara te pueda aportar para que esto puedas documentarlo como debe ser. Tal vez uno de los mejores amigos que tiene la fotografía es lo que se conoce como histograma. Y el histograma es prácticamente la advertencia más importante que tú vas a tener para saber si estás midiendo correctamente a la luna. El histograma tiene esta forma y verdad que parece como sismógrafo, pareciera como nuestra economía. A ver, ¿en qué parte del histograma está su economía en este momento? Yo ando por aquí, miren, por el Valle de las Sombras. Por ¿Sí? esa sombra. Exactamente, literalmente, y después de la pandemia, por Dios. Pero miren, el histograma es lo que te va diciendo cuánta luz tú tienes. Y solo para darle una lectura fácil y rápida, yo te recomendaría que le prestes atención sobre todo al lado derecho del histograma. El histograma es sumamente fácil verlo, tú le das play a una foto, en el caso de Canon y de Sony solamente le das el botón de info o display varias veces y te va a aparecer el histograma. En el caso de la mayoría de las cámaras Nikon, tú lo tienes que activar en el menú de reproducción. En el menú de play hay una cosa que se llama opciones de visualización y reproducción y activas el histograma y lo puedes ver. Pero lo peor que te puede pasar es un histograma así. Si tú fotografías la luna con un histograma así, yo tal vez te recomendaría que busques otro tipo de profesiones, ¿verdad? Es decir, podrías dedicarte a la carpintería, aunque no es por nada, pero también la carpintería también requiere de talento. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. El histograma, cuando tú tienes literalmente paredes verticales, es decir, la información se sale hacia uno de los lados, es porque prácticamente estás dejando de capturar datos. Y si nosotros estamos hablando de la luna, no importando si el histograma es altito o es bajito, tú te vas a dar cuenta que la información se va a salir del histograma. Va a haber como que una esquina muy firme, digamos como muy afilada, muy precisa. Ahí te vas a dar cuenta que estás perdiendo información. En el caso de esta fotografía que estás viendo, este histograma, es porque se me pasó la mano con la luz con estos pingüinitos y te puedes dar cuenta que prácticamente no se le ve el pechito. ¿Y qué es un pingüinito sin pechito? No se le puede abrazar. Entonces, ese es el tipo de problemas que puedes tener con un mal histograma. Y en el caso de las fotografías de la luna, siempre deberías estar tomando una foto, revisando el histograma para ver si la exposición está bien. Lo bueno es que la luz no va a estar cambiando tanto si es que no hay nubes. Pero si hay nubes, va a estar cambiando constantemente y la luna se va a oscurecer, se va a aclarar y ahí es donde tienes que tener mucho cuidado. Y mi recomendación entonces es que estés revisando el histograma a modo que te salga, que no se salga de rango, que puedas tener literalmente, así como está acá, una especie de crescendo o digamos como que literalmente
el histograma tiene que terminar así bajito. Nunca, nunca, nunca es una esquina, sino que tiene que terminar bajito, y te puedo asegurar que con esto vas a poder hacer una buena exposición. Y nada compite también al hecho que puedas comprobar a la hora de darle play a la fotografía. Si tú miras las manchas de la luna, eso quiere decir que estás logrando una buena exposición. Ahora, tal vez otra de las cosas importantes, y es una de las cosas que más vas a tener que practicar, pero ya lo dijeron mis compañeros, el eclipse dura muchísimo, así que vas a tener tiempo para divertirte. Asegúrate de llevar baterías y el cafecito irlandés que no puede faltar, pero es bien, bien importante que cuides tu enfoque. Cada vez que hago una fotografía de noche, yo soy tan enfermo y tan engasado, decimos aquí en Guatemala. Santiago, ya estás aprendiendo una nueva palabra, engasado, que es que reviso constantemente el enfoque. Casi que cada foto que tomo, reviso el enfoque. La luna es algo que sí se puede enfocar en automático, ¿verdad? Pero vas a tener que tener mucho cuidado. O bien, lo que podrías hacer es estar enfocando en modo manual. El modo manual es sumamente sencillo. Lo único que tú tienes que hacer es, pues, activar el MF, ¿verdad? Está el AF, que quiere decir enfoque automático, el MF, que quiere decir manual focus. Y una vez ahí, la recomendación es que tú actives el Live View. El Live View es prácticamente ver a través de la pantalla, cosa que en la mayoría de cámaras sin espejo ya lo vas a tener disponible, es decir, ver literalmente en el monitor. Pero en el caso de Nikon o en el caso de Canon, vas a tener que activar. Ahí está el botón de LV, que no quiere decir Las Vegas, sino que quiere decir Live View. O en el caso de Canon está el botón de Start Stops. Y cuando tú presionas este botón, lo recomendable, a ver si pueden tomarle captura de pantalla a esto, lo recomendable es que utilicen la lupa para acercarse. Y luego van a ir ajustando el anillo de enfoque hasta que ustedes vean todo súper, súper nítido. Literalmente, la mayoría de los lentes fotográficos tienen entonces el anillo de enfoque, yo lo tengo acá, y la idea es ir ajustándolo, pero suavecito, suavecito, a modo que nos demos cuenta que las manchas de la luna se ven con información. Pero en serio, revísalo todo el tiempo. Incluso después de tomar la fotografía, después que tú ya hiciste tu primera fotografía, valdría la pena que le des play a tus fotos y que entonces vayas revisando si el enfoque estaba correcto. Literalmente, casi que uno debería tener pasos para todo, uno debería tener checklist para todo. Y cuando se trata de tomar la foto, pues tú deberías darle play para revisar si el enfoque está bien. Es decir, vas a volver a acercarte con la lupa, vas a revisar la exposición leyendo tu histograma, vas a verificar los datos de la forma en la que tomaste la foto, porque siempre es bueno de verificar dónde estaba el diafragma, dónde estaba el ISO, dónde estaba tu tiempo o velocidad. Y si algo salió mal, vas a tomar otra y otra y otra y otra fotografía. Pero por favor, haz un compromiso personal que las dos cosas que tú tienes que cuidar, pero con tu vida, si quieres hacer buenas fotografías nocturnas y pues prácticamente cualquier fotografía de la historia de tu vida, las dos cosas más importantes que tienes que cuidar son lo que es el enfoque y lo que es la exposición de luz. En el caso de la luna es sumamente fácil. Si la luna tiene cráteres o manchitas, quiere decir que está bien. Y en el caso del enfoque, pues cuando tú te acerques vas a verificar si realmente te quedó enfocado. No te asustes si las fotografías no quedan perfectamente enfocadas. Repito que el tema de la atmósfera nos daña mucho con respecto a la nitidez y puede ser que también tu lente no tenga la definición completa, la definición total como para poder hacer una fotografía perfectamente enfocada. Ahí es donde yo siempre insisto que es mucho mejor hacer fotografías un poquitito más alejadas, aprovechar el entorno y te puedo asegurar que nadie te va a criticar el enfoque. Así que aquí hay un buen punto para hacer las fotografías más alejadas. ¿Cuál es la técnica que yo utilizo para poder fotografiar al queso? En primer lugar, la medición puntual. La medición puntual. Bueno, las cámaras tienen diferentes tipos de medición. A ver, les voy a dar un chancecito para que le puedan tomar foto a esto y les voy a ir explicando punto por punto cómo es que lo trabajo. Pero las cámaras tienen diferentes modos de medición. Prácticamente es decirle a la cámara cómo queremos interactuar con la luz. Pues los distintos modos de medición, me imagino que tú en algún momento has visto estos iconos.
Tenemos una medición que mide al 100%, es decir, que va a medir toda la foto. Una medición que va a medir más o menos un 33%, que es esta de en medio, y la medición puntual, que es como un rayo láser, ¿viste? Es un rayo láser que va a medir solo una parte de la foto. Y para poder hacer fotografías de la luna, lo mejor que podemos hacer es utilizar la medición puntual. La medición puntual literalmente es, en algunos casos, como un circulito que nos aparece, o bien también la puedes identificar por el punto de enfoque, el punto, digamos, donde está enfocando la cámara, ahí es donde está midiendo la luz. Y créanme que ese es el error que la mayoría de gente comete. La mayoría de gente trata de hacer fotografías de la luna midiendo al 100%. Y ahora, solo ponete a pensar lo que significa medir al 100%. Si tienes la luna, ¿verdad? Que por lo general es más chiquita en nuestras fotos, y que aparte tienes un universo oscuro. Si tú estás midiendo al 100%, quiere decir que va a incluir tanto la cantidad de luz de la luna como la del universo. Entonces, las fotografías te van a quedar así. Y por favor, levanten la mano. Yo no los estoy viendo, pero confío en que lo van a hacer. Levanten la mano los que algunos de ustedes han hecho fotografías así. Dígalo con toda confianza. Miren, ahí veo varias manitas levantadas en Zoom. Todos hemos cometido ese error y es, de veras, chicos, esto no es una cuestión de vergüenza. A todos nos ha pasado y pues simple y sencillamente tenemos que entender cómo se hacen las cosas. Es increíble que hasta celulares tienen la medición puntual y mira lo que pasa cuando tú haces esa medición puntual. Literalmente le estás diciendo que solamente quieres tomar en cuenta la luna para poder medir. Cuando tú ya estás midiendo de forma puntual, entonces ahora sí puedes hacerle caso a la regla de exposición, que es una de las grandes ayudas para todos los que tienen cámaras con funciones manuales o hasta celulares con funciones manuales, porque la regla de exposición te va diciendo cuánta luz tiene. Y literalmente la regla de exposición es como una carretera, pues que hay que mantenerla centrada. Y pues si la regla de exposición está en los símbolos negativos, quiere decir que tu foto está muy oscura. Si está en los símbolos positivos, por ejemplo, aquí está en +3, quiere decir que esta fotografía pues no va a servir absolutamente para nada. Y prácticamente la idea es ir moviendo la regla de exposición hacia el centro. Yo lo hago con el tiempo, con la velocidad, y de esta forma entonces puedo llegar literalmente hacia el centro y lograr una buena exposición. En el caso de Canon se miraría más o menos así. Eso quiere decir que hay muy poca luz. Cuando tu cámara te hace carita triste es porque ya te fregaste. Pero ahí te puedes dar cuenta que estoy llegando a la exposición correcta. En el caso de Canon prácticamente se trata de alinear las marcas de arriba y abajo. Pero si tuviéramos una cámara Nikon, nos daríamos cuenta que pues hay un montón de barritas, muchas barritas. Cuando estamos así con una barrita y una flecha es porque estamos más perdidos que la guayaba, y nuestro trabajo es eliminar todas las barritas para quedarnos con el centro. Y de esta manera nosotros vamos a tener una buena medición, aunque nada, absolutamente nada supera al histograma. El histograma tiene que ser tu mayor referencia para poder hacer buenas fotografías, y se trata de no tener pared vertical del lado derecho. Voy con otras cositas. Voy a regresar al slide de tomándole fotografías al queso. Y vamos a ver, aquí está. Y es que aquí hay ciertos consejitos que vale la pena pensarlo. Por ejemplo, todo lente tiene un punto donde tiene mejor diafragma, que se conoce como sweet spot. Por ahí estaban recomendando a qué apertura poner tu lente. Y pues, si tú no sabes cuál es el sweet spot de tu lente, el mejor número de diafragma, pues por ahí podrías empezar con el diafragma más abierto de tu lente. Por ejemplo, si tú estás con un 70-300 milímetros, podrías hacerlo a f5.6, que es el diafragma más abierto. Si estás con un lente que se abre a f3.5, pues lo puedes hacer en f3.5. Pero mi recomendación es que hagas un pequeño truco en aras de tener la mejor calidad posible. No trabajes con el diafragma completamente abierto, porque este tiende a desenfocar las imágenes. Pierdes calidad. A ver, voy a tratar de explicar esto lo más rápido posible, pero
Todo lente tiene una curva que se llama MTF, donde prácticamente si tú tienes el diafragma más abierto, el diafragma más cerrado, estás mandando al basurero a tu fotografía. Nunca tomes una fotografía en F16 o F22, a menos que sea una fotografía de tu suegra, ¿sí? Cualquier otra fotografía no la hagas a F22 porque estás perdiendo calidad. Esto es por un principio físico, un principio que tienen prácticamente todas las ondas, entre ellas la onda de la luz, que cuando tú cierras la apertura de luz, tú estás perdiendo calidad por algo llamado difracción. Miren qué diferencia. Cuando tú trabajas con el diafragma abierto, te das cuenta que perdemos calidad. Cuando trabajas en el sweet spot, que en este caso es F3.5, tus imágenes se ven nítidas. Y cuando trabajas con el diafragma cerrado, pues te puedes dar cuenta que mandamos la calidad literalmente al basurero. Eso es lo que pasa con la difracción. Un diafragma cerrado desenfoca completamente las fotos. Así que si tú no sabes cuál es el sweet spot de tu lente, podrías meterte a internet, podrías googlearlo. Yo te recomendaría que por lo menos hagas algo. No trabajes con el diafragma más abierto, no trabajes con el diafragma más cerrado, y lo que podrías hacer es ir cerrando tal vez unos 2 pasos. Por ejemplo, si tu lente se abre a F3.5 y el siguiente diafragma es F4, pues dale otro paso más a F4.5 y capaz ahí estás en el sweet spot. Y si no, como lo puedes ver en esta gráfica, estás más cerca de la máxima calidad que tu lente te puede dar. Pero nunca trabajes con el diafragma más abierto, aunque eso pues después lo tengas que pagar con ISO, pero te puedo asegurar que va a ser mucho mejor. Lo curioso es que cuando nosotros fotografiamos la luna, un gusto, mi querido Julio Roberto, te mando un abrazo. Cuando nosotros trabajamos con la luna, te vas a dar cuenta que cuando nosotros estamos digamos en una luna llena y pues en la primera fase del eclipse, te vas a dar cuenta que en realidad está arrojando mucha luz. Entonces, te puedes quedar con el sweet spot, que como te digo es 2 diafragmas cerrados a partir del más abierto. Pues por lo menos ahí vas a estar cerca del sweet spot. Puedes trabajar con un ISO bajito. Yo prefiero que tú hagas el research y que averigües cuál es el ISO nativo de tu cámara. Porque aunque tú no lo creas, todas las cámaras tienen un mejor ISO y no necesariamente es el ISO 100. La mayoría de cámaras Nikon, el ISO nativo es ISO 200. Y en el caso de la mayoría de las cámaras Canon es ISO 160 y en el caso de la mayoría de las cámaras Sony sí es ISO 100. Pero solo para que veas una comparación, el ISO 100 tiene más ruido que el ISO 200. Entonces vale la pena que nosotros hagamos esa búsqueda, averigüemos cuál es el ISO nativo y de esta manera nosotros vamos a entregar imágenes más limpias, porque estoy seguro que como buen fotógrafo astronómico has tenido problemas con el ruido. Y en el caso de la luna no necesitas aumentar el ISO, sino que si tú sigues esa secuencia, primero sweet spot o diafragma abierto si no conoces el ISO, el sweet spot, el ISO nativo o el ISO 100 si no conoces el ISO nativo, el cuarto paso es ajustando la luz con el tiempo, lo que algunos le llaman vulgarmente velocidad, pero ese es otro tema, ese es otro cafecito, y entonces te vas a quedar trabajando con el tiempo y te vas a dar cuenta que las fotografías pueden entrar en números bastante interesantes. Te podrías quedar en un 200avo de segundo, un 400avo de segundo y vas a poder hacer fotografías increíbles de la luna siguiendo entonces esta receta. Mis compañeros ya hablaron sobre ciertas aplicaciones, pero yo sí quisiera también hablarles de esto. Estoy de acuerdo con Renato. Photopills es la mejor aplicación que se ha inventado después de Tinder. Ay, no, perdón. Es la mejor aplicación que se ha inventado y sí se la recomiendo muchísimo porque esta aplicación te sirve para que tú puedas hacer toda la planificación. Es que es increíble porque tú lo único que tienes que hacer es irte ahí donde está el planificador. Luego lo que vas a hacer es decirle dónde estás, si estás en Uruguay, si estás en Guatemala, ahí lo puedes marcar. Y tú también puedes entonces asignarle qué fecha es la que vas a trabajar. Por ejemplo, ahí nosotros podemos programar para ponerla para el 15 de mayo, lo ponemos por ejemplo a la hora de la totalidad y ahí pues podemos tener una previsualización de cómo vamos a ver el eclipse y ahí te vas a dar cuenta si los edificios te van a tapar, te vas a dar cuenta si estás en el lugar correcto. A veces es muy bueno cuando te toca viajar a un país, porque miren, ahí yo tengo la
realidad virtual. Ahí está la Vía Láctea. Miren qué lindo está la Vía Láctea. Estamos en el centro galáctico, la mejor época para poder fotografiar la Vía Láctea. Y miren cómo puedo tener entonces esa previsualización. ¿Y dónde está la luna? Ahí está la luna. Entonces, a esa altura vamos a tener el eclipse mañana y vale entonces la pena hacer este tipo de previsualizaciones utilizando una aplicación tan bonita como Photopills. Y si no, podrías utilizar Starwalk, SkyGuide, Stellarium, y si no, pues lo puedes ver en la computadora si es que no quieres invertir en alguna aplicación. Otra de las cosas importantísimas que también deberías invertir es en una aplicación del clima. Aunque por lo general son gratuitas, yo utilizo Windy, nunca he pagado Windy, aunque la verdad es que sí se lo merecen. Pero Windy es una excelente aplicación porque esta me permite ver cómo va a estar el clima con días de anticipación. Ahí yo puedo poner entonces el día y la hora. No sabemos ni el día ni la hora, bueno, por lo menos del eclipse sí. Y entonces ahí tú puedes poner, por ejemplo, la lluvia, el viento, la cobertura de nubes, que sería lo más importante para esto, y te vas a dar cuenta que el pronóstico del tiempo para mañana va a ser bastante agradable. Si bien vamos a tener un poquitito de cobertura de nubes, vamos a tener aproximadamente un 25-30% de cobertura de nubes, así que esta aplicación realmente vale la pena tenerla. Otra aplicación o otro tipo de aplicación que también todos los fotógrafos astronómicos deberíamos tener, que Renato ya lo había mencionado, son aplicaciones de contaminación lumínica. Ahí está Dark Sky Finder, Dark Sky Meter, está Light Pollution Map, y pues yo en este caso estoy utilizando Light Pollution Map, LPM, que la verdad es que por lo visto no hablan español estos, ¿verdad? Porque LPM pues podría tomarse como otra cosa, ¿verdad? Pero miren qué interesante, ahí yo puedo ver la contaminación lumínica de Guatemala. Se van a dar cuenta que para los que estamos en la carretera interamericana estamos súper contaminados en cuanto a luz, así que los que viven en Huehuetenango, en Quiché, en Izabal, pues van a estar bien. Y por favor, para que vean cómo Santiago disfruta del cielo nocturno, miren qué belleza, es un país con cero contaminación lumínica. Si tiene más vacas que habitantes, con razón, pero realmente es bastante genial el tener este tipo de tecnología, este tipo de aplicaciones, porque de esta manera vas a poder tener el control, vas a poder planificar. Nosotros pues como ustedes sabrán, a veces nos dedicamos a documentar auroras boreales y pues muchas veces hemos tenido que ver este tipo de aplicaciones como Windy para saber que a 500 kilómetros de donde nosotros estamos no hay contaminación lumínica, no hay cobertura de nubes, y todo esto los hemos manejado simple y sencillamente para toparnos con el fenómeno que tanto hemos buscado. Si bien Guatemala es un país difícil de recorrer por nuestras carreteras, creo que con mucho gusto, mi querido Hugo, aquí está el cuadro de las aplicaciones. Si bien Guatemala no es un país tan fácil de recorrer, creo que sí es muy importante estar horas antes para ver dónde va a haber contaminación lumínica, dónde vas a poder verlo, y pues casi que a última hora tomar la decisión correcta para poder hacer para poder observar los fenómenos astronómicos de mejor manera. Otros consejos muy importantes, y ya con esto le paso el micrófono a mi querido Edgar. Muy importante, cada vez que tú hagas fotografías nocturnas, apaga el estabilizador. Esta es una función muy bonita cuando quieres hacer video, pero es pésima para hacer fotografía astronómica. El estabilizador de imagen, el IS o Image Stabilizer en el caso de Canon, el VR o el Vibration Reduction o VR óptica, como se llama en español, para Nikon, y el Steady Shot es un pésimo enemigo cuando nosotros estamos tratando de hacer fotografía astronómica, porque el estabilizador siempre se está moviendo. Por más que estás utilizando trípode, la fotografía te va a salir movida y pues no queremos esto. Aquí, tal vez si le pueden tomar captura de pantalla, aquí tengo un checklist que utilizo para hacer fotografías nocturnas. El trípode es importante. El trípode es la cosa más importante del mundo. Traten de tener un trípode por lo menos que sea estable, de buena calidad. Una buena marca es Manfrotto. Hay de todos los precios en el caso de Manfrotto, pero sí se lo recomiendo muchísimo porque es un tipo de trípode que se puede reparar, tiene cabeza de liberación rápida y es increíble porque las patas las puedes abrir todo lo que tú quieras y realmente va a funcionar. Pero el trípode bajo, yo sé que todos
y más los que estamos ya medio vejestorios, tenemos dolores de espalda, pero por favor, no porque nos duela la espalda vamos a poner el trípode lo más alto posible. Háganlo lo más bajo posible porque si hay mucho viento, entonces el trípode les puede generar mucha vibración. Otra de las cosas es utilizar un temporizador o cable disparador. Por favor, no toquen la cámara cuando hagan fotografías nocturnas, sobre todo las de larga exposición, porque si no la foto les puede salir movida. Utilicen el temporizador a 2, 5, 10 segundos y ese tiempo de espera va a estabilizar su cámara después de haber presionado el botón de disparar, o bien utilicen una aplicación, un cable disparador. Todo eso es necesario. Y el paso número 3, una vez estaba en Ecuador y justo llegó la Guardia Presidencial a sacarme porque en ese tiempo el presidente se llamaba Correa, pero literalmente la correa es uno de los principales enemigos de un fotógrafo. No utilicen el cinto, el cincho, ¿cómo le llaman ustedes? Correa, porque esto genera como un efecto de bandera y entonces con el viento se va a mover muchísimo, así que no se los recomiendo. El cuarto paso, pues ya se lo habías dicho, el estabilizador apagado. Y el quinto paso es sumamente importante porque cuando estamos haciendo fotografía nocturna, y si ustedes tienen una cámara con espejo, es decir, una Nikon de la serie 3000, de la serie 7000, una Canon de la serie Rebel, Canon, cualquier cámara con espejo, hay que tener mucho cuidado porque la luz se mete por el visor. Y si vos estás, por ejemplo, te vas a visitar a Santiago y Santiago está haciendo un asadito, o de repente hay un tráiler, o de repente hay alguna persona con una linterna, la contaminación de esa luz va a afectar tus fotografías y ahí es donde vale la pena tapar el visor con, digamos, alguna cinta adhesiva o con tu mano si es que ves que alguna luz se acerca. El enfoque manual, ya lo había dicho. Y por último, te recomiendo utilizar el lens hood, que es lo que nosotros normalmente le llamamos tapasol. Pero en este caso estamos hablando de noche, pero el tapasol es sumamente importante, sobre todo por toda la humedad que hay en el ambiente. Guatemala, al igual que Uruguay, pues somos países que tenemos muchísima humedad, tenemos mar cerca, entonces se van a dar cuenta que cuando viene la noche, vamos a tener humedad que va a caer de arriba hacia abajo o que va a subir, ¿verdad? Por digamos, todos los vapores. Entonces, lo más recomendable es utilizar un lens hood para protegernos de la humedad de nuestros lentes. Si ustedes no tienen un lens hood, pueden ir a McDonald's y pedir un lens hood. Aunque ustedes no lo crean, McDonald's vende accesorios fotográficos. Lo único que tienen que hacer es pedir un Mac hood. Asegúrense, eso sí, de sacarle el líquido, pero por favor hagan lo imposible para proteger su lente, porque si no, van a tener muchos problemas. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Creo que con eso estamos. No sé si tienen alguna duda o algo más en los que le podamos servir. Bueno, solo miren este accesorio. Esto es lo que mencionaba Linda. Este es un Sky Tracker. Este es un accesorio bastante lindo, no muy recomendable para los terraplanistas, ¿verdad? Si necesitas creer que la Tierra es redonda, si vas a utilizar un aparato de estos, pero es muy bonito porque este aparato tú lo pones en el trípode y aquí montas la cámara. Y entonces, dependiendo si estás en el norte o en el sur, y aquí puedes ir seleccionando hacia dónde vas a apuntar o dónde te encuentras. Y lo que va a hacer este aparato es que va a ir girando en dirección contraria de la rotación de la Tierra. Entonces, pues nosotros estamos acostumbrados a decir que el Sol sale por un lado y se oculta por el otro lado, pero en realidad la rotación de la Tierra la que hace ese movimiento. Y entonces, gracias a este tipo de aparatos que, si se dan cuenta, tengo un selector de luna, tengo un selector de sol, tengo un selector de estrellas, yo puedo mantener entonces quieta, pues por un buen tiempo, la luna, y esto me permite hacer fotografías perfectamente centradas, o si quiero grabar video, o si quiero hacer un time-lapse, es realmente útil para poder hacer este tipo de fotografías. Y vale la pena decir que estos aparatos no son tan caros. Tú por $200 podrías tener un Sky Tracker. Este es un poquito más caro, se llama Star Adventure, pero igual cuesta $400, así que realmente es muy bueno para hacer este tipo de fotografías. Te dejo los micrófonos, mi querido Edgar. Muchas gracias, pero me estoy reponiendo de tanta información y ha sido espectacular. Creo que este café ha sido irlandés, como digo Renato. Es un café irlandés fuera de serie.
Este café nos ha dejado una serie de, una gran explicación de todo, de todas partes. Agradecerles a los 4 panelistas. Igual se recomienda chocolate, ¿no? Ah, Una ¿manda? chocolatada. Una chocolatada mejor, digo. Una chocolatada, nada más. Sí. Pero por mucho. Gracias a todos, gracias a los 4 por haber compartido con nosotros tanto conocimiento. Los 4 nos dieron buenos consejos y apuntamos aquí. Tengo varias páginas aquí estoy apuntando lo que nos dieron. Queremos agradecerles pues, que hayan aceptado estar en este café, realmente uno de los mejores que hemos hecho. Esperamos que todos los que nos están acompañando tengan mañana y todos tengamos una bonita visión del eclipse y logremos un buen producto de todo esto, ¿verdad? Que logremos unas bonitas fotos, como dijo Iván, esta foto, una foto personalizada, una foto que diga uno, estoy orgulloso porque esta es mi foto, esta la tomé yo, ¿verdad? Entonces eso es algo que es muy valioso y sobre todo con los consejos que nos dieron los 4. Muchas gracias y le cedo la palabra ahora a nuestro patrocinador, Marvin. Muchas gracias, Edgar. Bueno, pues yo estoy fascinado igual, ¿verdad? Creo que para todos los que amamos la fotografía, hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Hoy tuvimos pues la teoría y mañana nos toca la práctica. A ver cómo nos va. Mañana es el examen. Así es. Esperamos de verdad que todos compartan sus fotos para verlas, ¿verdad? Tomar los consejos que nos dieron hoy los expertos. Y sobre todo creo que lo importante en todo este tema es la pasión. Yo creo que todos nos dijeron de alguna manera esa pasión, nos lo transmitieron, ¿verdad? Sí. Y eso es lo más importante. Así que muchísimas gracias a los 4 por haber aceptado esta invitación. Esperamos hacer otro porque yo creo que hay muchísimo para desarrollar en esta área, ¿verdad, Edgar? Claro, ya lo Así dijo que- Iván y Renato, ya hay mucha tela que cortar aquí todavía. Así es, Pero- exactamente. Así que las puertas abiertas y definitivamente lo vamos a volver a hacer. Gracias a todos, y igual a los que se conectaron y están todavía conectados ahí en el canal de YouTube y aquí en el Zoom, pues de igual manera muchas gracias y les deseo feliz noche y que Feliz- haya cielo despejado mañana sobre todo. Eso es lo más Feliz A importante. las 6. mañana a todos. Que tengamos gracias. un príncipe. Feliz noche, Gracias. suerte a todos Gracias, con las Edgar. fotos. Cielos despejados. Gracias, Cielo Santiago, despejado. Iván. Todo lo mejor, un abrazote. Un abrazo hasta Gracias. Sudamérica. ¿Cómo no? Gracias, feliz noche. Feliz noche a Igualmente. todos. Noches. Bravo. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Un gusto. Todos. Gracias. Muchísimas gracias, feliz noche. Feliz Buenas Ya no noches. queremos ir, no queremos ir. Chao. Chao, chao. Bueno, Gracias, Edgar. Gracias. Un gusto. qué gusto conocerte, Santiago, que no te habíamos tenido el gusto de platicar. Pero ahí Igualmente, estamos igualmente. siguiéndote. Y muchas gracias por compartir tus anécdotas. Todavía nos quedan algunas ahí pendientes de compartir otro día. Si quedará, quedará. Mi grupo favorito de música, que lo escucho todos los días, es uruguayo. Ah, sí. No te va a gustar. ¿Cuál es? ¿Cuál? No me gusta, no me va a gustar. Es lo máximo. Sí, claro, Es lo claro. máximo, no te va a gustar. ¿Cuál? Así se llama, no te va a gustar. Ah, Así se llama la banda. Sí, claro. Ah, ¿no lo conoces, Santiago? La conozco, sí, claro que sí. Así, ¿no? Es lo máximo. Una Bueno, música. mi gran ídolo es Horacio Guaraní. Ah, no lo conozco, lo voy a buscar. Horacio Guaraní es un cantautor argentino que murió hace 5 años más o menos. Ajá. Y entre las letras fantásticas hay una canción que le dedicó a Marie Curie. Se llama María Curie la canción. Y María yo quedé Curie. hecha de suelo. Sí, Horacio Guaraní le canta al alba, a la estrella, a la luna, siempre está resaltando eso. Y al vino, ¿no? Ah, es tu música para fotografiar estrellas. Sin duda, sin duda. Sin duda. Ah, aquí la Horacio tengo Guaraní. ya. Ahora la, Sí, un busco, grande. la escucho. Qué buenísimo. Busca la canción. María Curie, fantástica. Aquí ya la tengo. Sí, fantástica, sin duda. Yo se la voy a publicar para la gente. Ah, qué lindo. La voy a poner aquí para los que están conectados todavía. Sí, claro. Bueno, un abrazote, chicos. Muchas gracias por la oportunidad. Que estén muy bien. gracias, famoso. Un gustazo, Santiago. Gracias, Edgar. Gracias, Marvin. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Adiós. Bye Gracias. bye. Chao. Chico, Bye. Feliz noche, Edgar.
Buenas noches, Marvin. Adiós, 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 Adolfo. Adiós a todos. Licenciada Yescas, adiós. Nos vemos. Que estén bien. Siempre un excelente café astronómico. Gracias. Estuvo muy bueno. Gracias. Nos vemos. Adiós.